estuvo contenta con los resultados del plebiscito del 88. Muchos intentaron desconocer el triunfo de la opción sí, aduciendo que los resultados fueron falseados. Pero la dictadura usó su fuerza de manera brutal. Las manifestaciones fueron reprimidas como siempre, con violencia extrema, balas y muertes. La CNI se encargó de descabezar a muchos movimientos revolucionarios y a dirigentes políticos, incluso a solo simpatizantes de izquierda, para generar terror en la población. Por aquellos tiempos se llegó a hablar del Noviembre Negro, pues durante ese mes la inteligencia de la dictadura secuestró, torturó y asesinó a más de 700 personas a lo largo de todo Chile. Dirigentes políticos, obreros, dirigentes revolucionarios, estudiantes, militares que esperaban el retorno a la democracia. La acción fue rápida, eficiente y feroz. El terror volvió a atrapar el país, como en los días más negros después del golpe. La comunidad internacional empezó a oponerse a la Junta, incluso aliados históricos como Estados Unidos o Inglaterra hicieron comentarios reprobatorios a través de sus consulados y embajadas. Pinochet y la Junta entendieron que una vez asegurada su continuidad en el poder, debían bajar el perfil a los acontecimientos y disminuir los niveles de violencia. Después de todo, ya habían asegurado su permanencia en el poder. Había que dosificar la violencia, según decía el mismo Pinochet. La represión era un arma necesaria y central, pero había que administrarla. Sin ella, los marxistas destruirían el país. Con exceso de ella, el país destruiría a la Junta. La clave era dosificar, entender cuándo y dónde ejercer presión. Ese par de párrafos nos da un estado de la cuestión, un poco de dónde sucede, cuál es el Chile, en donde, ucrónico diríamos, ¿no? En donde sucede esta novela Patriotas de César Fará, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buen día. Muchas gracias por hacernos llegar tu libro, por supuesto, editado por Penguin, y también por este tiempo para que conversemos respecto a Patriota. Y llama la atención que teniendo este año, ¿no?, tantísimos libros vinculados con la memoria y con las posibilidades de recordar y hacernos cargo un poco de lo que ha sucedido en Chile en los últimos 50 años, haya poco juego de ficción al respecto, ¿no? Y aquí tú te lanzas con una ucronía bien jugada, es decir, el Pinochet permanece en el poder después del 88. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Por qué te pareció interesante jugar en ese escenario? Bueno, primero porque creo que o sea, me gusta escribir ficción, como que hay una ficción personal, evidentemente. También comprendo que la pregunta es absolutamente necesaria, digamos, que en esa línea. Bueno, porque creo que la ficción siempre ha sido y sigue siendo una manera de hacernos pensar, reflexionar y, y de alguna manera también encarar la propia historia, la propia humanidad, la propia civilización, las propias dimensiones de la cultura en la que estamos insertas. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la ficción es una herramienta poderosísima, precisamente porque no cuenta lo que realmente sucedió, sino que cuenta lo que podría suceder. Que una frase de Aristóteles en la poética, de verdad, dice: la tragedia es superior a la historia, porque la historia cuenta lo que realmente sucedió, la tragedia cuenta lo que podría suceder. Esto quiere decir que se cuenta una historia alternativa, o se cuenta una historia que está, en cierto sentido, bueno, que tiene objetivos de carácter político, ético, incluso moral. Yo creo que esa es la razón por la que hacen una ficción, porque no es simplemente contar la historia, sino que es proponer una historia alternativa que de todas maneras nos refleja, vuelve sobre nosotros, es una mirada igual de vuelta hacia nuestra sociedad y nuestro mundo, en nuestro Chile de hoy, que Ahora, por lo más tiene mucho que ver con ese periodo. claro, y además es importante decir que la novela está en este Chile, cierto, crónico, diríamos, cierto, donde este hecho histórico no sucedió, el nuestro, ¿no? De la transición. Hay que ganar Eh, el no. claro, pero además tampoco está ambientada en la actualidad, está ambientada en los 90. Y eso también le pone otro elemento, ¿no? El hecho de que tú escojas no decir o qué hubiera pasado 30 años después, sino que pasa inmediatamente después y cuáles son las reacciones de la ciudadanía y cuál es un poco la atmósfera de terror en que se vive. Hablemos también de esa lección, de que tus personajes y de que el mundo que tú escoges sea el que reacciona de manera inmediata a este momento. Sí, de hecho hay las elecciones más precisas, te diría yo, más específicas. Lo que pasa es que yo creo que los 90 justamente ese diseño
del 90 al 2000, digamos, de alguna manera, son un periodo crítico para Chile. Son un periodo determinante, pero realmente muy determinante para el día de hoy, porque el primer decenio del regreso a la democracia, el primer decenio de la concertación, es el primer decenio donde se jugaron, o quizás también podríamos decir donde no se jugaron, ciertas cartas o ciertas maneras de entender la política. En mi opinión, yo no soy historiador ni cientista político, aunque bueno, frente a los últimos eventos se ha visto que los cientistas políticos tienen poco de cientistas y tienen mucho de político, digamos. Eh, eh, Creo que esa década, la década del 1990, es una década súper determinante para ver cómo se entendió la política posteriormente, cómo se entendió el juego de poderes posteriormente, cómo se entendió lo que iba a significar la justicia, cómo iba a significar las formas de entender la economía de un país, las formas de entender la educación del país. Creo que también hay que ser justo, no es que no hubo ningún tipo de avance, no es que uno tendría que decirle a la época, digamos, a la época de concertación, al periodo de concertación, uno no podría ser injusto decir que no se logró nada, pero también evidentemente hubo faltas, hubo errores radicales, importantísimos, que se quedaron fuera de toda posibilidad de pensar un Chile diferente. Y eso también fue, digamos, error desde ahí, también, de esta regreso a la democracia con la concertación. Creo que si bien, digamos, somos súper herederos de la dictadura, también somos tremendamente herederos de ese diseño sí, fuertemente. Creo que hay procesos históricos que estamos viviendo hoy que se aplican a partir de ese diseño. Claro. Entonces, por eso quería hablar de Claro, de la política de los acuerdos que en Patriotas no está. En Patriotas seguimos básicamente en una, diríamos, probablemente usando palabras de Pinochet, no en una dictadura, sino una dicta blanda, porque se supone que fue corroborado por el pueblo, pero luego se sospecha respecto a la legalidad y realidad de esas elecciones. Luego, esto que conversamos con nuestro invitado César Fará, es importante que entendamos que es el contexto político, social, económico, pero no es el tono de la novela, porque suena como si hubiera escrito un ensayo, ¿no? Y la verdad es que es una novela policial, si quisiéramos jugar con algún género, ¿no? Se mueve muchísimo por la lógica, diríamos, ¿cierto?, de la novela negra. Los protagonistas son gente que está en el espacio armado, diríamos, tanto al interior del régimen como en rebeldía respecto a ese régimen. Hablemos del tono también y de que tú escoges jugar con esta ucronía, pero en una lógica muy de género, diríamos. Sí. No, yo creo que la novela es una novela que está organizada, a ver, fundamentalmente una novela de investigación, una novela policial, que es lo que me encantó escribirla, hace muy bien escribirla en ese sentido, porque es entretenido, digamos, estar como pensando cómo organizar esto. Eh, por otro lado, la novela tiene una estructura como de serie de televisión, ¿no? O sea, como los capítulos están llenos de giros de guión, la novela entera está llena de giros de guión, que nos preocupamos de que fueran todos bastante verosímiles, que nada quedara así como sacado del conejo del sombrero. Todos los capítulos de alguna manera tienen un enganche para el siguiente. Entonces, efectivamente, es una novela que está organizada, digamos, como entretención, como una serie de TV, digamos, engancha mucho, yo creo. También nos ocupamos de que el lenguaje corriera muy rápido, de que los textos fueran muy rápidos, que se movieran muy bien. Y los personajes también nos ocupamos de que los personajes, todos y cada uno, tuvieran su propia historia, tuvieran su propia ideología, tuvieran su propio discurso, de manera que no fueran personajes en blanco y negro, sino que fuesen personajes que tuvieran algún nivel de profundidad en ese sentido. O sea, me carga esas cosas donde los villanos son todos muy, muy malos, donde los héroes son todos muy, muy buenos. Me carga eso y por eso en ese sentido jugamos con personajes que están llenos de grises en ese sentido. Claro, y además de alguna manera los vemos enfrentados a
hacerse la pregunta, ¿no? Yo hago esto, ¿no? O sea, de hecho el villano, diríamos, ¿no? El que está ahí a la cabeza de lo que conocimos en dictadura como CNI, pero ahora se llama Centro de Inteligencia Chilena, o algo Sí, así. sí. Sabemos que él no es una persona violenta, es un militar de tomo y lomo, pero de esos patriota. Entonces, el título patriota corre para todos lados en este caso, ¿no? Tanto para los Absolutamente. revolucionarios como para los militares, en este caso, que están defendiendo el régimen, todos utilizando la violencia. También es ese un tema, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso, César, porque también ha sido polémico, estoy pensando en algunas obras de teatro, ¿cierto? También en algunas otras expresiones artísticas, culturales, que como no tenemos una historia oficial en Chile y como incluso este año nos hemos sorprendido muchos de nosotros con esta ola negacionista que vimos aparecer, hay muchas personas que genera cierta incomodidad la idea de la ucronía, de jugar con las ficciones posibles alrededor de la idea de dictadura, pensando en todas las heridas que tenemos abiertas todavía en ese sentido. ¿Cómo respondes tú a eso? Ah, qué difícil, ¿eh? Yo creo que la ficción ha estado toda la vida para eso que sigue estando. Me llama la atención también, por ejemplo, se dice, por ejemplo, que también es un mito, ¿ah? Respecto del cine o de la literatura chilena, que toda vuelve a la dictadura. Primero, no es así, No. los números lo avalan. Y segundo, no sé por qué nadie dice, por ejemplo, eso, por qué los británicos, los alemanes, los japoneses, los mismos norteamericanos siguen volviendo a la Segunda Guerra, que pasó hace tanto rato. Tienen cero, pero cero complejo con hacer ficción de eso, con contar su historia, con darse cuenta de que es una parte de la historia a la que hay que siempre volver desde todos los lugares, y además la historia no le pertenece a nadie. Por otro lado, Chile es un país súper violento. Yo no sé por qué no se puede hablar de violencia si Chile es un país tremendamente violento, endemoniadamente violento. O sea, digamos, hablando, digamos, o sea, porque por último, si eso emerge, digamos, no sé, sabes, es una novela, más con lo poco que lee la gente en este país, me preocuparía más de la violencia que hay en la televisión, por último en Internet. Pero en cualquier caso, Chile es violento, lo ha sido siempre. Lo que pasa es que como justamente hizo un personaje en la novela, un personaje que dice, claro, vamos de bien educados, vamos de gente muy gris, muy bien peinada, muy ordenada, pero luego con dos cervezas somos capaces de linchar al que sea. O sea, me parece mucho más violento, me parece mucho más violento también de lo que es. No solo que tengamos cierta clase de dirigentes políticos como republicanos, que en el fondo son pinochetistas, ni siquiera son de derecha, pero que son pinochetistas, sino que todavía me parece más violento que un montón de gente votó por ellos para que escribieran la Constitución. Eso me parece en verdad violento. Ni que decir lo que sucede en las calles después de las 2 de la mañana el día martes. Entonces, creo que sí, que la novela, ahora, de todos modos, la novela no es tan violenta, todos ocupan la violencia, pero yo creo que la novela no es tan violenta, al menos comparada con otras cosas. Pero es que, bueno, Chile es un país, Ujú. siempre lo ha sido violento verbalmente, con los garabatos, es violento racistamente, es violento clasistamente, es violento en términos de género, es violento políticamente. Lo sé siempre. Ha tenido un montón de golpes de Estado. Su fundación misma es violenta. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hablar de la violencia no solo es pertinente, sino que es necesario. Y además la historia demuestra que la violencia en este país ha sido una herramienta sistemática desde distintos lugares políticos para sostenerse, organizarse o alcanzar el poder. Ujú. Ahora, la novela salió hace algunos meses, está ahí dando vueltas hasta ahora. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido la recepción de lo que estás proponiendo acá en Patriotas? Bueno, claro, la novela salió en septiembre, lo que es raro porque siempre suceden muchas cosas, entonces como que septiembre, recién ahora estoy aquilatando qué es lo que pasa con la novela. Aquí he tenido la suerte de que la gente en general me ha dado buenas opiniones, le ha gustado, la ha encontrado súper entretenida, todo el mundo suele decir que es muy entretenida, es muy visual, que parece una serie de televisión, que se entretuvieron mucho, que los personajes también mucho. En general, he recibido como buena onda, flores, digamos, lo cual a uno lo pone contento, porque en términos literarios, Chile es un país difícil, digamos, escribir libros, publicar libros y vender libros es súper, súper difícil.
Luego hasta acá, eso ha sido bueno, la gente en la librería siempre me comenta bien del libro, los periodistas y las periodistas que lo han trabajado también. Entonces, en ese sentido estoy contento. Y en realidad yo creo que en Chile, ya solo el hecho de publicar un libro, uno debería estar muy contento porque es difícil, bueno, Sí. complicado, complicado. Ahora, en este ebullición de memoria que tuvimos este año y especialmente en términos de publicación, durante los últimos meses, yo creo que Patriota es un libro muy original, de verdad es un libro muy, muy entretenido, yo se los recomiendo. Si, pueden entrar desde muchas maneras, pueden entrar como esta reflexión política o crónica de qué hubiera pasado, sí, pero también pueden agarrarla y leerla como una novela de acción y policial, que se deja leer muy, muy rápido y de verdad no se amedrenten por sus más de 400 páginas porque de verdad se les va a pasar muy rápido. Muchas gracias, César, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que estos espacios son fundamentales, fundamentales. Bueno,